Con las muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro sincrónico. Buenas noches. Todos. Voy a Buenas noches. verificar Buenas que noches. estemos grabando. Listo, ok, perfecto. Ahí se encuentra en grabación y todo. Listo, muchachos. Bien, de acuerdo a nuestra cronograma de actividades, el cual estoy compartiendo en este momento, entramos a nuestra semana 4 de la guía de aprendizaje número 6. Esa semana 4 y 5, así como en las semanas 2 y 3, se trabajó bases de datos no SQL. En las semanas 4 y 5 vamos a trabajar la ejecución de nuestra base de datos relacional. Entonces volvemos otra vez a insistir en alguna cosa que por aquí ya habíamos visto y era crear el modelo entidad-relación del caso. Y con base en ese modelo entidad-relación es que yo creo absolutamente toda mi base de datos. Entonces, para esta semana tenemos 3 actividades. Una que es destrezas y conocimientos en el manejo de DL, DML y SQL, que cuando realizamos por acá nuestra correspondiente primera semana acá, en esta semana yo hice un pequeño taller con Oracle, pero que les decía que si ustedes van a trabajar MySQL es prácticamente que lo mismo, de qué era DDL y qué era DML, desde el punto de vista de creación de una base de datos. Luego vamos a hablar de la creación de la estructura de la base de datos, que es simple y llanamente cuál es la estructura de la base de datos. Es llevar este modelo entidad-relación o modelo relacional, más bien modelo relacional, llevarlo a la base de datos como tal. Es decir, para mí, el plano arquitectónico de la base de datos relacional es mi modelo relacional. Y esa es la misma estructura que voy a llevar a mi sistema gestor de base de datos, llámese Oracle, llámese MySQL, llámese SQL Server, llámese Postgres, llámese Access, llámese como quiera, que desde que sea sistema relacional nos va a dar la misma connotación. Y luego, como tercera parte, vamos a hablar de qué es un script para la base de datos. Así las cosas, entonces me voy a remitir a mi guía de trabajo, a mi guía 6, para ir a mirar esas actividades respectivas. Las pulgas también, ¿sí me entienden? No, pero Andrew está dándose ganas. Entonces, así las cosas, lo que vamos a ver son las actividades 2.1, 2.2 y 2.3, que como les dije, hablan acerca de la creación de bases de datos. Entonces voy a buscarlas por acá para ver qué es lo que nos están pidiendo y con base en eso empezar nuestro trabajo. Si no me escuchan muy bien, ténganme paciencia. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. Nuestro centro de tecnologías del transporte está pues supremamente dolorido con todo lo que sucedió el pasado lunes con el desastre natural que tuvimos. Yo he tratado de averiguar por medio de algunos de ustedes si hubo personas afectadas en estas fichas, la 33, 36, 097 y 098, y hasta el momento, pues afortunadamente, y bendito Dios, no lo hay. Sin embargo, un compañero nuestro, instructor, el ingeniero
señor Alexander Bejarano sí está, él vive en Pereira y lamentablemente él sí sufrió fuertemente eh, el problema del desastre. El apartamento, si bien no se cayó del todo, todas sus paredes sí se cayeron, está sostenido sobre algunas columnas, pero la razón que me dio el día de ayer, que fue la última vez que hablé con él, es que ya les dijeron que tienen que demolerlo total y absoluto. Los dejaron, están viviendo desde el lunes pasado, bueno, el lunes tuvieron que dormir en un parque, que no había más en donde quedarse. Ya los organizaron en algunas carpas y están durmiendo en un coliseo, pero están en una situación difícil, muy difícil. Oramos para que, pues, el Señor primero los fortalezca y segundo, eh, podamos de alguna manera solidarizarnos con ellos y que todo vaya restaurándose prontamente como todos esperamos. Ha sido muy, muy, muy bendecida la nación con el movimiento que ha habido frente a las diferentes aportes que se han hecho, no solo nacionales, sino internacionales. Y pues confiamos que en la misericordia del Señor, pues podamos estar nuevamente restablecidos muy prontamente. Aparte de ello, ya que estoy haciendo aquí unos avisos parroquiales, quiero informarles que el día de hoy tuvimos lamentablemente unos llamados para comités de evaluación y seguimiento. Con profunda preocupación, Michael Steve Guarnizo no se presentó a dicho llamado. Ya esta es la segunda vez que Michael no asiste. Seguimos con el tema y es recomendarles, mire, todos estos llamados de atención se hicieron por esta berraca, por una actividad de matemáticas de la guía 2 que no presentaron. Y se pasó el tiempo y no la presentaron. Pero peor aún es que les solicité el favor de que en lo posible antes del 9 de agosto y les dije, mire, sabemos que la plataforma estuvo molestando tal cosa. La guía se cerró el 22 de junio, 26 de julio, y les dije, les vamos a dar plazo hasta el 9 de agosto para que ustedes se pongan al día. Sin embargo, al día de ayer no habíamos cerrado todavía las actividades de la guía 5 y nos dejamos fregar la vida. Y entonces nos llaman a decirnos que nos van a poner en matrícula condicional porque no estamos cumpliendo con los tiempos, que no hay necesidad de eso. Y a mí me parece una pendejada, por unas pendejadas que uno dice, oiga, realmente no hay por qué hacerlo. La verdad, son descuidos que nos están costando y que sobre todo, pues lo que hoy analizábamos es que no es viable que ya estemos entregando actividades de la guía 6 cuando tenemos pendientes de la guía 5 algunas y que yo he sido muy claro y les he pasado estos cuadros, les he mandado cosas para que ustedes por favor lo hagan. Entonces, mucho más grave no haber asistido. Fue el caso de Michael Steve y el de María Claudia Román que no asistieron a la citación. Los otros asistieron, pero pues se dieron cuenta que inclusive lo que se hizo fue un llamado, un plan de mejoramiento, y ese plan de mejoramiento lo estaremos pasando entre mañana y pasado mañana para que se pongan al día. Entonces sí, la idea es podernos poner de acuerdo para que lleguemos ¿a qué? A no tener que esperar a que se reúna el director del centro, el coordinador del centro, los pedagogos y una serie de cosas, porque ya ahí en ese escenario es mucho más difícil para nosotros como instructores lograr como darle la mano. Y la verdad es que nosotros hemos sido súper condescendientes con ustedes, entonces sí les pido el favor de que en lo posible nos pongamos al día hasta la guía 5 con el objeto de evitar ese tipo de llamados de atención, porque pues la verdad
sí ha sido un poquito tormentoso, o por lo menos para mí es tormentoso, que mis fichas se vean involucradas por una pendejada. Hoy, de hecho, a mí me causó escozor porque pues, uno de ustedes solamente debe dos de la guía 5 y por eso pues lo llamaron porque tenía trazados por allá de la guía 2 y de la guía 3 una. Entonces no me parece pertinente ni lógico que eso se esté sucediendo. Entonces, si es llamarlos, yo voy a descargar este semáforo nuevamente en donde están cada uno de ustedes. Obviamente ocultaré los nombres para que no vayamos a tener datos sensibles, pero sí, la idea es que nos colaboren de verdad, pues haciendo que, que, haciendo que de verdad, pues podamos estar al día con eso y no tener ese inconveniente de que nos estén llamando a comités y a pendejadas de una cosa u otra. Eso por un lado. Ahora bien, nos vamos a ir a revisar, entonces dijimos que íbamos a revisar nuestras guías. Entramos a la actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje 6, 22050196, actividad de aprendizaje 2, que consiste básicamente en manipular datos en el sistema administrador de base de datos de acuerdo con el diseño. Y aquí quiero empezar por aclarar una cosa. Todas las veces que nosotros vamos a trabajar sobre un sistema gestor eh, cualquiera, sistema gestor de base de datos relacional, ¿sí? Todas las veces que nosotros, no es sobre el sistema gestor que realmente nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos sobre mm, sobre un puente, podríamos llamarlo, ¿sí? Que para el caso que yo hice acá, lo que hicimos fue trabajarlo sobre quién. Trabajamos sobre Apex de Oracle. Si usted va a trabajar MySQL, generalmente lo trabajamos sobre algo que se llama el Workbench. ¿M? Pero yo también puedo trabajarlo sobre algo que se llama Developer, sobre algo que se llama Alice, sobre algo alguno de ellos nos sirve que es el traductor entre mi cliente inicial y mi base de datos. Aquí está mi sistema gestor. Y un sistema gestor lo que me sirve es para tres cosas básicamente. Uno, para crear la base de datos. Dos, para manipular los datos de esa base de datos. Y tres, para tener control de la base de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de manipular datos en el sistema administrador de la base de datos, es como ese software, que es mi sistema manejador o si mi sistema gestor de base de datos, ¿sí? Me permite a mí administrar los datos. ¿Con qué me permite administrarlos? Con dos sublenguajes o tres sublenguajes que él tiene. Uno, el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, que ya lo utilizamos. Si ustedes se acuerdan, en la charla que tuvimos, yo hablé del DDL porque hacíamos, por ejemplo, el create table, tal cosa. Crear tabla implica lenguaje de definición de datos. Y ahí al crear la tabla le decíamos, y cree los campos tales y tales y tales y tales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con base en mi modelo relacional que yo tengo, que ya está estipulado y que ya está creado, ¿sí? Porque ya lo tenemos todos. Mi modelo relacional ya está listo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? A llevar todo ese modelado a la base de datos por medio de quién? De DDL. ¿M? Yo creo la base de datos y el lenguaje y las tablas y los campos de cada una de esas tablas por medio del DDL. ¿M? Ahora bien, ¿para qué me sirve el DML? DML es el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, yo puedo insertar, yo puedo modificar, yo puedo borrar datos, yo puedo hacer lo que quiera. Y existe otro que no está aquí todavía, pero que se va a llamar el DCL, que es el lenguaje de control de datos que me sirve para mirar qué va a observar el vendedor de esa base de datos, pero qué va a observar el administrador del
punto, o de la tienda, o del gerente de la empresa, y qué va a mirar cada uno de ellos, porque no es lo mismo. Si bien es cierto, es la misma base de datos, una cosa es lo que puede ver el vendedor, otra cosa es lo que puede ver el administrador, otra cosa es el que va a ver el de contabilidad, otra cosa es el que va a ver el de caja y así sucesivamente. Entonces existen tres sublenguajes que son el DDL, el DML y el DCL que existen en cualquier sistema manejador de base de datos. Y aquí viene la gran diferencia con lo que habíamos visto en las 2 semanas anteriores, que fue bases de datos no relacionales. ¿Por qué? Porque el esquema que yo creo en la base de datos no relacional, yo no lo puedo pasar, por ejemplo, entre, yo hice mi base de datos en Cassandra, por ejemplo, y lo quiero pasar para MongoDB. No lo puedo hacer porque las estructuras son totalmente diferentes. Cuando trabajamos en sistemas gestores de bases de datos relacionales, como las que estamos hablando, Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, Access, todas ellas, MariaDB, algunos que conozcan por ahí de eso. ¿Mm? Yo puedo coger la base de datos que tengo en Oracle y llevarla fácilmente a MySQL. ¿Por qué? Porque están trabajando bajo el mismo esquema que es sistemas gestores de bases de datos relacionales. Lo mismo entre SQL y MySQL y entre SQL Server y Postgres y entre Oracle y Postgres. Lo puedo transportar porque es el mismo lenguaje. Ahora bien, ¿cuáles son los materiales de formación a consultar? Pues ya habíamos empezado a trabajar sobre bases de datos SQL y no SQL, y la otra que se llama implementación y manipulación de bases de datos relacionales, que tienen que ver propiamente con lo que vamos a realizar. Ese manipulación de bases de datos lo van a encontrar ustedes en su Sajuna, mediante Sajuna. Ustedes van a entrar común y corriente. Voy a entrar aquí a una de mis fichas, pues, para que ustedes puedan tener, aunque esta tarde estaba como molestando Sajuna. No quería entrar bien. Está demoradito. Van a la guía de aprendizaje 6 y en la guía de aprendizaje 6 pues van a encontrar todo el material que necesitamos. Entonces están por acá. Gracias. Voy a entrar a la ficha 98. De hecho, mire, yo tengo cargadas fichas 15 y 16, 31, 86, 615 y 31, 86, 616, porque, pues, en aras de colaborarle a nuestro compañero Alexander, estas son de Alexander, yo las cogí y las estoy guiando estas 2 semanas, o 3 semanas, o no sé, de pronto un mes, 2 meses que él, mientras él se nos puede recuperar, vamos a estar ahí colaborándole. Entonces, vamos a ir a la guía de aprendizaje 6. Y está re lento esto, Dios santo. Guía de aprendizaje 6. ¿Sí? Y entonces, aquí dice materiales de formación, implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Abrimos acá y dice simple y llanamente que tenemos al contenido y dice la cicla SQL, que es lenguaje estructurado de consulta, representa un lenguaje estandarizado utilizado para manipular los datos almacenados en bases de datos relacionales. Entonces, bases de datos relacionales son aquellas que trabajan, sus componentes son tablas, campos, relaciones, cardinalidades y no más. Entonces, esos son los 4 elementos que estamos trabajando ahí. Este lenguaje es implementado por casi todos los sistemas gestores de bases de datos relacionales, sistemas gestores de bases de datos relacionales, que es lo mismo que estábamos viendo aquí en esta, cuando nos dicen que un sistema manejador de base de datos, sistema manejador de base de datos y sistema gestor de base de datos significa exactamente igual. ¿Mm? Además de las operaciones básicas de SQL, también facilitan la modificación, inserción y eliminación de datos, los cuales son esenciales para el mantenimiento. Por ejemplo, las sentencias de actualización permiten modificar registros existentes para reflejar cambios en la información, ¿no? Entonces, modifico uno, modifico varios. Y aquí, pues, estamos entrando a trabajar sobre ese MySQL. MySQL es un sistema gestor de base de datos
relacional que tiene una ventaja y es que es gratis. Si no pueden instalarlo, me pueden escribir, yo les envío un tutorial paso a paso de cómo lo pueden hacer, aunque pues ahorita de pronto lo hago. Pero aquí está básicamente. Debe abrir inicio y buscar MySQL o teclear MySQL y hacer clic en MySQL Command Client. Aquí entramos a MySQL. Y aquí ya estamos dentro de MySQL. Si ustedes se dan cuenta en este lenguaje, pueden entender que esto que tengo yo aquí más o menos fue similar a lo que yo hice con Oracle en un momento determinado. Entonces, pues digamos que no se van a perder muchísimo. Hay dos lenguajes para uso de la base de datos, el DDL, definición de base de lenguaje, y el DML, aunque pues vuelvo y repito, realmente nosotros trabajamos siempre con tres. DDL, lenguaje de definición de datos. Entonces, ¿qué tengo que crear aquí? Creo las tablas. Entonces, MySQL use prueba. Aquí lo que le estamos diciendo a él es que esto, le estoy diciendo, use prueba. ¿No? Prueba es la base de datos que estoy utilizando y con esto lo que estoy haciendo es abrir mi base de datos para trabajarla. Y ya esta instrucción, créate tabla, ya la vimos también en Oracle, es exactamente igual, ¿sí? Entonces, créate tabla, gente, nombre, varchar de 40 fecha, date, ¿sí? Y cierro, punto y coma. Y cuando yo corro esto, automáticamente él me dice que la respuesta ha sido OK y que ha sido afectado y que creó una tabla, que es lo mismo que hicimos hace 3 semanas atrás cuando hicimos el show tables, es mostrar todas las tablas. Entonces, tabla en prueba. Y así sucesivamente van creando una serie de valores, valores por defecto, valores por esto, que son cosas que nosotros tenemos que ir haciendo. ¿Cómo defino mis claves primarias dentro de las bases de datos? Entonces le digo cuál es nombre, varchar de 20 no nulo y primer key, y ahí le estoy diciendo que el nombre, ¿sí? Que es un varchar de 20 que no es nulo y es una primera key. Siempre que nosotros definamos una llave primaria, no hay necesidad ni siquiera de decirle que no es nulo, porque si es llave primaria tiene que tener contenido y no puede ser nula, pero pues igual por precaución a veces no es. Autoincrementadas. Es que, por ejemplo, yo tengo mi factura y cojo la uno, la 2, la 3, la 4, la 5. Él automáticamente me dando el número que continúa. Comentarios, entonces yo puedo colocar comentarios para decirle, mire, esta clave principal, con el ánimo de que yo tenga documentación, porque hoy me acuerdo que lo que estoy haciendo en cada una de las cosas, mañana no. Describe una tabla, me describe cómo está en su interior, que ya también lo hicimos con Oracle, la documentación de la tabla. Entonces, aquí le colocamos qué es lo que está haciendo y cómo lo estamos haciendo. Claves primarias compuestas, dos o más datos que sean la clave compuesta. Índice, ¿qué es un índice? Como su nombre lo indica, el índice, pues lo que me ayuda a mí es a buscar más rápido, buscas más rápidas. ¿Por qué? Porque, pues digamos que cuando yo tengo una tabla con 1000 registros, pues es muy fácil que la busque. Por la misma velocidad de mi procesador, la busca fácilmente. Pero cuando yo tengo 10 millones de usuarios y vaya a busque a Camilo Salamanca, pues va a ser un poquito más difícil. Entonces yo coloco unos índices para poderlo crear, que es lo mismo que yo utilizo cuando voy a mirar un libro. Cuando yo voy a mirar un libro, entro a la portada y después de la portada hay un índice. Entonces no tengo que coger hoja por hoja para ir a buscar el tema que necesito, sino me voy al índice y digo, está en la página 252. Entonces de una vez me voy para la página 252. Eso es lo mismo que sucede aquí cuando estamos hablando de índices para poderlos manejar. Claves únicas cuando es la primera que hay, claves foráneas que nos permiten hacer la unión entre dos tablas. Las claves foráneas, de acuerdo a lo que hablábamos por allá, alguna vez que vimos normalización, pues decíamos que si yo tengo aquí una llave primaria, tengo que unirla con una llave foránea del otro lado. ¿Sí? Entonces yo tengo
nombre, varchar, y una persona, identificación de persona. Mire que aquí yo la tengo, esta es llave primaria aquí, se nota aquí, y esta es llave foránea. Entonces yo lo que hago es que puedo unir estas tablas por medio de esta persona id, que es de tipo entero, ambas. Incluso puede estar aquí como cédula y aquí puede estar como número de identificación. Desde que tengan la misma tipo de dato que es entero, yo las puedo unir. Claro, tengo que distinguirlas, entonces lo mejor es colocarlas en ambas tablas de igual forma. Y entonces dice que una persona puede tener muchas identificaciones, o muchos teléfonos, perdón, muchos teléfonos, es lo que están diciendo aquí. ¿Ya? Y hago esa conversión. ¿Qué más hay por aquí raro? Entonces la idea es que puedan mirar. Bueno, esto lo tiene, por ejemplo, MySQL, no lo tiene Oracle. On delete y on update. On delete significa que antes de borrar, significa que si yo voy a borrar algo dentro de la base de datos, el on delete de MySQL le permite a uno que, eh, como que le pregunta, ¿está seguro que quiere hacerlo? Y aparte de eso, usted tiene que dar unos permisos para que puedan borrar. Si no es administrador, tiene que darle unos permisos específicos y entrar allá al setting para poderle dar ciertos y determinados permisos. Si no tiene esos permisos, usted lo puede borrar. Pero si usted tiene el permiso, antes de borrar le pregunta si está seguro, cosa que no lo tiene Oracle, ni lo tiene SQL Server. Si tú le dijiste a Oracle, delete, perdone, chao, se fue. Ya después de recuperarlo, usted lo puede recuperar con update. ¿Sí? Si no ha cerrado sesión. Y el on update es para que pueda restaurar lo que usted borró por error o por algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que podamos revisar esta documentación de forma que me pueda servir a mí para qué, para adentrarme en este tema que se llama manipular datos, especialmente con DDL y con DML. Les recomiendo, como siempre lo he hecho, y lo voy a escribir aquí nuevamente. Hay un tutorial muy bueno que se llama Tutoriales Ya. Tutoriales Ya. Tutoriales Ya. ¿Mm? Y allá van a encontrar, dentro de ese tutoriales ya, encuentran, por ejemplo, un tutorial que se llama MySQL. Entren y cacharrien con eso. Descarguen su MySQL. Inclusive ahí les dice cómo tienen que descargarlo, qué tienen que hacer, qué tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque casi todos los sistemas gestores de bases de datos relacionales modernos están trabajando con a 32 bits. Si su equipo no tiene 32 bits y usted lo descarga, pues lamentablemente ya el equipo, sino que tiene 16, ¿qué pasa? Pues es un embudo porque yo le estoy mandando 32 bits, 32 y él está procesando 16 hasta que llega a desbordarse y se bloquea el sistema. Eso es lo que está pasando. ¿Mm? Tengan cuidado con, especialmente con el número del puerto al cual lo van a anclar. Generalmente cuando yo descargo un sistema gestor de base de datos, lo que hace es que ellos están manipulados para que sean un servidor totalmente independiente. Como yo lo voy a cargar en mi sistema propiamente dicho, en mi computadorcito de la casa, él lo que va a hacer no es otra cosa que crearme un, una partición dentro de mi equipo, ¿no? Que algunos compañeros lo llaman una máquina virtual, ¿no? En la cual yo hago una partición de mi disco y ahí dejo eh, MySQL. Entonces, dentro de MySQL y ahí empiezo a trabajar, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, cuando tengan en cuenta eso, si les llega a salir un error que el puerto está ocupado, pues entonces ustedes van allá y le cambian que ya no sea el 3306 sino el 3307. Y ya, pase de contar. Ahora dice, evidencias, destreza de conocimiento en el manejo de DML y de DDL. ¿Qué hice? Tomando como referencia el taller descrito a continuación, realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución al problema planteado. Problema, trabaje con tablas libreta. Cree una tabla llamada libreta.
Debe tener los siguientes campos: nombre, cadena de 20, domicilio, cadena de 30, teléfono, cadena de 11. Y cree la tabla libreta, nombre varchar 2 de 20. Esta es la descripción de esto que estamos haciendo aquí arriba, muchachos. Entonces, así es que tienen que manipularla, la crean así. Se dan cuenta que es muy similar a lo que hicimos con Oracle. Es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque ambos están trabajando sobre MySQL, ¿sí? Y pare de contar. Segundo, dice, visualicen las tablas existentes para verificar la creación. Con Show Tables, ¿m? Allá nosotros le decíamos, describa tables, ¿sí? Y Alt Tables para mostrar las tablas. Y él me mostraba cómo había quedado la tabla. Visualice la estructura de la tabla. Entonces, describe tabla. Mire, es el mismo describe que teníamos en Oracle, que lo vimos hace 3 semanas. Entonces, es lo mismo. Ingrese los siguientes registros: Alberto Morales, Colón, y Juan Torres, Avellaneda, Lo mismo que con Oracle. Los que son varchar, que están aquí definidos como varchar, que es el nombre y el domicilio, ¿m? Y van entre comillas simple, porque tenemos el teléfono también como varchar. Si lo hubiéramos escrito número, pues no lo tendríamos. Seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Entonces, select asterisco from, el nombre de la tabla, lo mismo que con esto. Construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. ¿M? ¿M? Entonces, update, insertar 5 registros más y cuente cuántos registros se ingresaron. Para esto, vuelvo y les repito, les recomiendo que miren el tutorial ya que se llama MySQL, y allá lo pueden hacer facilísimo, facilísimo, es súper fácil de trabajar, ¿ya? Luego dice que creación de la estructura de la base de datos. Entonces, ya como conocemos algo de DL y DML, lo que vamos a hacer es construir la base de datos. ¿Cuál es la base de datos? Pues la de nosotros. Dice, con base en las características del software a desarrollar en su proyecto. Entonces, lo que hemos aprendido, ahora lo vamos a traer a mi proyecto. Cree la estructura de la base de datos determinando sus tipos de datos, restricciones de llaves primarias y llaves forales. Es más, si yo hice bien mi modelo relacional, el modelo relacional debe venir ya con el tipo de datos. Se deben seguir las normas básicas de presentación y crear un nuestro. Y por último, dice que debe crear un script de la base de datos del proyecto. ¿Qué es un script de una base de datos? Porque a veces nos dejamos confundir. ¿Y qué es un script? ¿Qué es un script de la base de datos? ¿Sí? Es un archivo de texto con código SQL que permite crear, modificar, respaldar o probar estructuras de datos de forma automática en un sistema gestor, como MySQL, Postgres, SQL Server o Oracle. Y pues básicamente lo que hacemos es que creamos por medio de Workbench, ¿sí? El, eh, como digamos que MySQL tiene Workbench, ¿sí? O SQL tiene Server Manager Studio, por medio de él es que nosotros estamos haciendo. Yo por aquí les traje un pequeño video de cómo se debe crear un sistema gestor. Ah, pero espérame porque que no sé si tenga esto. Ah, perdón, voy a cerrar un momentico la transmisión. La transmisión no, el- la ventana, porque es que no sé si la tenía aquí habilitada para sonido. Y ahora sí, compartir. Entonces vamos a darle aquí que toda la pantalla y vamos a iniciar aquí. De cómo se crea un script bajo MySQL. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Este link ya lo voy a copiar y se lo entrego a ustedes para que lo puedan tener ahí y puedan mirar lo que es. Para generar un respaldo de la base de datos desde un script, lo que podemos hacer es seleccionar nuestra base de datos en el explorador de objetos, darle clic derecho y seleccionar la opción tareas. Y aquí buscar la opción generar scripts.
En esta opción nos detalla qué es lo que permite hacer esta herramienta. Damos clic en siguiente y luego nos pregunta que seleccionemos los objetos que queremos incluir en el script que vamos a crear. Podemos seleccionar objetos de base de datos específicos si solo queremos las tablas, por ejemplo, o solo queremos, en este caso, los procedimientos almacenados. En mi caso, quiero un respaldo o un script de todos los objetos. Damos clic en siguiente. En este caso, vamos a la opción de avanzadas y aquí es importante bajar hasta la opción de tipos de datos que se deben incluir en el script. Si seleccionamos solo esquemas, solo se creará un script de la base de datos con sus tablas. Si seleccionamos solo datos, se creará un script solo con los datos de las tablas. Pero si seleccionamos esquema y datos, se creará un respaldo, un script de las tablas más los datos, incluyendo procedimientos almacenados o triggers que hayamos creado. Importante, también nos da la opción de elegir la versión del servidor para la cual vamos a crear este script. Podríamos hacer este script para la versión de SQL Server 2008 R2, que es una versión utilizada aún por algunas empresas, pero vamos a dejarlo por la versión actual. Podemos cambiar otros parámetros, pero solo esos dos vamos a cambiar. Damos clic en aceptar y luego vamos a la opción de guardar como archivo de script. Aquí dejamos archivo de script único, sobreescribir el archivo existente si es que existe, dejamos el formato en Unicode y aquí podemos guardar el archivo donde mejor nos quede. En este caso yo lo voy a guardar en esta carpeta y le colocamos siempre un nombre. En mi caso le voy a poner el nombre, el paraísal más la fecha de día, año y mes, día, mes y año, más la hora y los minutos y con la extensión .sql. Doy clic en guardar y ahora le doy clic en siguiente. Aquí me da un resumen de lo que se va a realizar. Doy clic en siguiente y aquí se genera el script de forma correcta. Si quisiera abrir, en este caso, el archivo, le doy clic aquí y en finalizar y aquí me muestra cómo quedó el archivo ya construido. Podemos cerrar esta ventana y si yo elimino mi base de datos, voy a cerrar las conexiones existentes, le doy clic en aceptar. Una vez ya eliminada mi base de datos, si yo ahora ejecuto el script que creé, por ejemplo, vamos a abrir un archivo. En este caso, vamos a abrir el script que acabamos de crear. Aquí está. Busco la ubicación, le damos a abrir y ahora le doy clic en ejecutar. Vemos que se ejecuta sin errores, pero notamos que igualmente se genera con otro tipo de comandos. Así que si doy clic aquí en actualizar, podemos notar que la base de datos fue, en este caso, restaurada. Listo, entonces espero que con esto, ¿no?, ustedes lo que tengan es claridad acerca de para qué me sirve un script. Realmente el script me sirve para crear un archivo soporte, como un backup, de lo que he creado y del contenido de mi base de datos. Y que yo lo puedo recuperar otra vez bajo el mismo esquema, pero ustedes se dieron cuenta que ahí decía que podía trasladarlo a MySQL o lo podía trabajar en SQL Server, pero yo lo puedo llevar para Oracle. ¿Por qué? Porque como es universal SQL, yo lo puedo trasladar desde cualquier parte. Entonces, aquí en el chat del curso, que voy también a grabarlo de una vez
en, en, en el de los, en el WhatsApp de sus compañeros de sus compañeros voceros, voy a enviarles este link, pero también les voy a enviar lo de los tutoriales ya. 09798. Entonces, de acuerdo a clase del día de hoy, envío 1. Revisar tutoriales ya para el tema de MySQL. MySQL. Y segundo, envío link para la creación del script. Entonces, aquí voy a enviar control V y ahí está el script, cómo lo hace. Listo, ya está enviado allá. Entonces, pues de ahí salen los tres. Y esas son las tres actividades que vamos a ir desarrollando esta semana. Entonces, el script, la base de datos, qué es lo que queremos o qué es lo que yo pretendo con la segunda evidencia. Entonces, la primera es como un recorderis de lo que ya hicimos hace 3 semanas, de qué era lo que tenían que hacer. ¿Sí? La primera está. ¿Sí? Reconocer otra vez DDL y DML, cómo yo creo la base de datos y cómo la trabajo. Segundo, el segundo básicamente es que con base en el modelo relacional que ustedes tienen de su proyecto, ese lo vayan estructurando allá. Claro, no va a quedar con todo, no, porque no hemos visto join, no hemos visto nada de esas cosas, pero con tranquilidad lo pueden ir haciendo. Y la tercera es cómo yo puedo crear un script que me permita a mí salvaguardar mi información para que en caso de que haya alguna pérdida o alguna cuestión, yo no tenga mayores complicaciones que me permitan volverla a reestructurar. Entonces, digamos que de esa forma es como yo puedo empezar a trabajar las cosas acá. Realmente la parte de no SQL es una parte que no es tan complicada, dado que ya pues hemos venido trabajando varias cosas. ¿Qué más me resta? Invitarlos a que vuelva y repito, no nos dejemos colgar porque esas colgadas después nos cobran. Y cobrarnos es que no es porque queramos, es porque sencillo, si yo estoy al día, pues no voy a tener. Para estas actividades tenemos 2 semanas. Para estas 3 actividades tenemos 2 semanas. Entonces, lo que pretendo es que la próxima semana vamos a entrar a MySQL y desde MySQL voy a realizar prácticamente que toda la actividad 1 más una profundización un poquito más alta para que podamos hacer, ¿cómo hago esos join, esas uniones entre 2 tablas? Para que no queden sueltas ahí, sino que yo las pueda generar y crear de una forma pues mucho más efectiva. Eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, porque ya terminando semana 5, nos vamos con otras cosas que es herramientas para prototipos, web y móviles, interfaces y ya pues vamos cerrando. Para entrar a nuestra guía de aprendizaje 7. La idea, respetados aprendices, es que ojalá lleguemos todos en la guía 6 cerrando a tiempo para que en la guía 7 no vayamos a tener no vayamos a tener complicaciones, pues porque ustedes se van a dar cuenta que hay actividades de 3 semanas acá. ¿Y por qué 3 semanas? Porque es el desarrollo propiamente dicho de todo el proyecto. Y si es el desarrollo de todo el proyecto, pues obviamente nos va a involucrar muchísimo más tiempo. Entonces, la idea sí es que podamos de alguna manera, ¿sí? eh, hacer que podamos generar pues esas aplicaciones. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que les pueda colaborar. Sí, Eduardo. Hola, instructor, buenas noches.
¿Cómo estás? Bien, señor. Yo tengo una duda, pero con respecto no a su clase ni a su tema, sino con la instructora, creo que es Giselle, que nos da hábitos saludables, ¿sí? Sí. Pues lastimosamente no me he podido conectar a ninguna clase, pues digamos, por mi trabajo, ¿sí? Porque creo que mañana hay Sí. una a las 4, no sé, y en esa hora estoy pues laborando todavía. Pero Mm. sí escuché una, sí, donde ella nos habla de un cronograma, por lo menos teníamos una evidencia que era para entregar el 16, ¿cierto? Ella El dice que no es el cronograma es plazo. este. El cronograma es este. Este es el cronograma. Este es el mismo cronograma que todos debemos manejar. ¿No? Entonces, si estamos hablando de la guía 6, discúlpame que te corté así. Estas son las actividades que ella tiene para desarrollar y tenemos hasta el 16 de agosto las últimas. Pues había una en la plataforma que aparecía hasta el 16. Ingresé Mm. nuevamente, había cambiado la fecha para entrega del 9, creo, y yo la envié el 16 y ella me la calificó, pero obviamente me la calificó con, pues que Con entrega tardía. entrega tardía, sí. Ella nos dice que las fechas, porque creo que aquí está la compañera Nati, creo que es con la que habló ese día y ella tiene totalmente diferente, digamos, o nosotros tenemos totalmente diferente entendido el tema de que nosotros íbamos hasta el último día de fecha para entregar y ella nos dice que no. Por lo menos nos decía que había uno que es folleto, que ya teníamos que haberlo entregado y apenas en la plataforma nos aparece que abre el 16 y teníamos entrega creo que hasta el 22 y ella nos comentaba que no, ¿sí? Entonces, pues no sé, o sea, no sé el caso, digamos, y otra, pues no sé en qué se pueda manejar, pero pues en mi caso, digamos, en esas jornadas me es extremadamente complicado, digamos, conectarme a una clase, pues, presencial, o bueno, no Sí, presencial, sino que, lo que del se tema haga. de las sesiones en horas del día, déjame, yo lo converso con el grupo formador. Yo tengo reunión la próxima semana con ellos para decirle que en lo posible hagamos esas sesiones en la noche, porque pues obviamente entiendo yo que la gran mayoría de nosotros labora y que pues va a ser muy difícil. Si uno a veces colocando esta a las 7 de la noche no llegan, pues mucho menos van a llegar si son a las 12 del día o a las 3 de la tarde. Entonces déjeme recomendarle a ellos a ver qué podemos sacar. Frente a las actividades, nosotros tenemos actividades con una fecha de inicio, por ejemplo, estas de aquí, ¿sí? Diríamos que la fecha de inicio era el 27 de julio y van hasta el 9 de agosto. ¿M? El 9 de agosto se cierran para entrega normal, pero generalmente y esto es criterio de cada uno de los instructores, aunque con lo que ustedes me están diciendo, pues también voy a plantearlo a ver qué se puede hacer, porque yo lo que hago es que, si bien es cierto, cierra acá, por ejemplo, esta cerraría el 16 de agosto, yo les dejo abiertas esas actividades para que ustedes las entreguen hasta cuándo. Inclusive las dejo hasta el 13 de septiembre y más allá del 13 de septiembre. Eso lo hago yo, eso lo hago yo, ¿sí? Pero, vuelvo y digo, eso lo hace Camilo Salamanca, no lo hacen todos los instructores. Hay instructores como William, que por eso es que tenemos el problema que tenemos, porque él aquí en matemáticas dijo, se cerró y se cerró, y no hubo poder humano que le dijera, oiga, venga, déles 8 días más a los chinos para que la puedan entregar. No, yo cierro porque yo tengo 20 fichas y no puedo tener las fichas. Lo que pasa es que los profesores de las áreas, matemáticas, inglés, física, comunicación, investigación, ellos no, a diferencia de nosotros tenemos 4 fichas nada más. Ellos tienen casi 10, 12 fichas, entonces ellos se estresan demasiado y tratan de cerrar por eso sus actividades lo más pronto posible. Eso es lo que está pasando con ellos. Pero, pues eso no implica que no podamos hacer algún tipo de excepción o alguna cosa para poderlo hacer. ¿Mm? Nati, Buenas noches, instructor. hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Pues con una Instructor, gripa terrible, pero usted no tiene la culpa, mija. eso sí. Instructor, retomando lo que dice el compañero, sí tuvimos una diferencia especialmente con esa profesora Con en Giselle. esa clase, porque, o sea, nosotros tenemos dentro de la programación y las guías y demás, unas fechas, y dice, por ejemplo, casi todas, por no decir todas,
cierran el día domingo a las 11:59. Se Sí, supone que sí, nosotros hasta esa fecha tenemos sí. plazo para entregar las actividades. Pero lo que está diciendo el compañero es que esta instructora en particular nos dice que no, o sea, que nosotros no tenemos hasta esa fecha y nos ponía en regresiva unas actividades que ya debimos haber entregado y que tienen una fecha hasta este domingo. Y pues ella decía que ya las debimos de haber entregado inclusive la semana pasada, que porque no, que porque esas no son las fechas, que porque las fechas es de un A ver, cronograma, bueno, en fin. yo sí quiero dejarles claridad aquí y si ese es el caso, por favor, me lo informan por escrito y yo hablo con ella. Porque no puede ser que yo le cambie las fechas a mis aprendices. Si la fecha aquí me dice que cierra el 30 de agosto, es el 30 de agosto, no es el 29 ni eso. Y generalmente el 30 de agosto, si ustedes se dan cuenta en el calendario, 30 de agosto, estamos diciendo que es un domingo, porque todas las actividades nosotros las debemos cerrar los domingos a las 11:59 de la noche. ¿Por qué? Porque entendemos que ustedes, sus días predilectos y no predilectos, sino el día que, digamos, que les queda para poder trabajar en forma, son los sábados y los domingos. Porque el resto de días están ocupados trabajando. Entonces no me parece lógico si ella les dijo, o si ella se equivocó y les había dado que la fecha era hasta el 16 de agosto y después se dio cuenta que la habían barrado y la fue a cambiar al 9, pues el error es mío. Eso es tanto como cuando yo voy a un sitio y veo que vale 20 pesos y cuando llego a la caja me dice no vale 50. Le digo, "Pero es que aquí dice en la etiqueta que vale 20 y me lo tienen que dar en 20 porque las reglas no me las pueden cambiar a mí. Entonces, si eso sucedió, si hablo con Gis y le digo, no, Gis, espérate un segundito porque si estaban para el 16 eran para el 16 a las 23:59, no para el 15 ni para el 14. Tiene que sí que tienen 2 semanas. Si el chino le da la pichinga gana de entregarme a las 11:59 del último día, pues listo, no tengo que recibir común y corriente, no hay ningún problema, ¿listo? Eso sí Eh, queda claro para mí. Ven, qué pena, Listo, instructor. instructor. Qué pena. Mira, con respecto a lo que decía la compañera, en lo que yo escuché, ella decía que nosotros no teníamos por qué llegar a la última fecha, a lo que Mm. decía allí dentro de ese plazo, Ahora, ¿sí? póngale cuidado, para enmarcarlos más. Yo estoy mostrando aquí una actividad de las mías, ¿sí? Una actividad de las mías. Hay muchos instructores que colocan permitir entregas desde 27 de julio. Vamos a mirar esta que es la actividad 69611. Si yo me voy aquí, la 69611, perdóneme, acá, 69611 es esta. 69611. Esta tenía fecha hasta el 2 de agosto. ¿Desde cuándo? Desde el 27 de julio al 2 de agosto, ¿sí? Esa era la fecha que tenía. Y la fecha final sería el 13 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me vengo para acá, para contextualizarlos a ustedes del todo, yo coloco 27 de julio se abrió a las 00 y está habilitada hasta el 2 de agosto del 2026 a las 23:59. Pero yo puedo colocarle aquí fecha límite el 30 de septiembre, que es cuando termina esa guía. ¿M? Yo generalmente la dejo inclusive más allá del 30 de septiembre. Pero si ustedes van a ver las de Willan aquí, entonces ella creo que lo que trata de decirles es, vea, puede estar habilitada hasta que se termine la guía, que sería el 30 de septiembre, pero a mí no me sirve. Ustedes tienen que entregarme. Entonces ella coloca aquí, ¿hasta cuándo? Hasta el 2 de agosto del 2026 a las 23:59 y ahí la bloquea. ¿M? Ella lo puede hacer y no está faltando a nada. Lo grave sería si cambia estas fechas, que estas dos fechas sí tienen que ser exactamente iguales al cronograma que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, no está obligada, la instructora no está obligada a que les dé plazo hasta esta última semana de la guía. No lo está obligada, no está. Aquí yo la doy, porque sencillo, todas las semanas me veo con ustedes y tengo que cuadrar. Pero fíjese que ella sale, termina su guía y la va a terminar cuando más o menos, el 26 de agosto.
el 16 de agosto, y entonces de ahí para allá ella no se vuelve a ver con ustedes, entonces va a ser difícil poderles hacer un seguimiento más específico. Creo que es a eso a lo que se refiere. Entonces yo hablo con Gis por si cambio estas fechas, pero si ella les dice aquí que la última fecha es el 16 de agosto y ella dice que es el 16 de agosto, el 16 de agosto se tiene que cerrar y no hay ningún, sí, no está faltando ella a ningún compromiso con ustedes. ¿Sí me hago entender? Instructor, pero entonces en ese caso, pues yo lo invito a que escuche la clase que tuvimos con ella, donde yo le envié un pantallazo con las fechas límite de las actividades y realmente Mm. nosotros todavía tenemos tiempo de entregar algunas No, vuelvo y le digo, y si pues, lo tienen, no te preocupes, Nati, porque yo hablo con ella y le digo, no, venga, usted le cerró antes de tiempo y si era hasta el 16, hasta el 16 tenía que haberles dado plazos porque esto no se ha modificado. Esto aparece también en Sajuna, allá donde dice cronogramas y allá dice las fechas en las que estamos entregando y todo, y tiene que estar coincidente unas cosas con otras. ok. ¿Listo? No hay lío. Yo los defiendo. Ustedes no saben los agarrones que nos pegamos ahí por ustedes, por culpa de ustedes, pero bueno, no hay lío. Entonces yo hablo con ella y le digo que de pronto, pues, en aras de mejorar el proceso, pues que las abra una semana más y eso sí, ellas, digamos que puede abrir y mandarles un correo diciéndoles, abrirlas estas por 3 días más, súbanlas y ya, pare de contar y lo hacemos. Orlando, Indulto, buenas noches, sí, pero ahí bueno. ella, la mayoría tiene todas para cerrar el sábado, los sábados. Ah, no, 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 ahí sí está errada, porque debe cerrarlas los domingos a las 23:59. Entonces yo hablo con ella y le digo que las cuadre en sus horarios. ¿Listo? Instituto. De pronto se confundió de día. No hay problema. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Yo hablo con ella. Mañana la llamo y le digo a ver qué fue lo que pasó y si ella tiene que cuadrar las fechas, que las cuadre y que habrá una posible oportunidad para que le entreguen lo que ya tienen ahí desarrollado. Bueno, Vale, Perfecto, sí. muchas gracias. Feliz listos. noche. Bueno, feliz noche para todos. Que descansen. Feliz noche, muchas gracias. Luego, gracias. Bueno.